con la reforma constitucional, ¿el principio pro persona obliga a la suplencia de la queja? Bueno, esto hay que verlo de acuerdo a la materia de que se trata. Específicamente, con la reforma del artículo primero, esto es una reforma inusitada, me refiero en cuanto a los alcances y en sentido positivo. Evidentemente que el control que se debe de dar es en función de la inconstitucionalidad que puede implicar una norma. Y en el caso de que esto sea así, el órgano jurisdiccional deberá necesariamente de dejar de aplicar esa norma, y esto rige independientemente de la materia de que se trate. Ahora bien, en el caso evidentemente de la materia penal es claro que sí hay evidentemente suplencia. Y aquí lo que se trata es finalmente de entender el sistema jurídico de protección de los derechos humanos. Ya se decía que la interpretación de la norma deberá ser a la luz de esto. Cuando la norma pugne en contra del derecho humano, evidentemente tendrá que prevalecer la protección de ese derecho y salvaguardar ese derecho, porque evidentemente esto será inconstitucional de manera pasiva. Yo no podría entender, y aquí sí quiero que quede claro, no podría entender una ley de carácter procesal o de carácter sustantivo que no se interprete a la luz de la protección de los derechos humanos, porque finalmente la norma lo que trata de salvaguardar es precisamente el interés legítimo, utilizando ya la terminología que apuntaba el presidente de la comisión, el ciudadano. Y yo me iría más allá, señor presidente, ya no hablaría entonces yo tampoco del ciudadano, yo hablaría mejor de la persona. Y creo que con esto podría, espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias. Y por último, una pregunta para… Aquí llegaron otras. Para Mauricio. Dice, ¿por qué no aplicar la normatividad o sistema de resolver y aplicar las recomendaciones como en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Esa es te lo repito, ¿por qué no aplicar la normatividad o sistema de resolver y aplicar las recomendaciones como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La pregunta, la verdad, no la entiendo muy bien en términos de si las recomendaciones son las de la Comisión Interamericana o se refiere a las resoluciones que emite la Corte, porque las que emite la Corte son de naturaleza obligatoria, mientras que las de las recomendaciones de la Comisión tienen un carácter vinculante fuerte, si consideramos que la Corte ha dicho que los estados tienen que, a partir del principio de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, hacer todos los esfuerzos para que las recomendaciones cumplan con el efecto útil, le llaman, el cual tiene. No sé si esta es la circunstancia o no de la pregunta. No lo especifica, pero yo supongo que se refiere más si es recomendaciones a la Ahora, es importante destacar que no hay propiamente, salvo una leve referencia en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, un ordenamiento que realmente prevea el cumplimiento de las resoluciones internacionales de cualquier naturaleza. Aunque hay algún también artículo aislado en la Ley de Celebración de Tratados, no queda claro cuáles son los procedimientos distintos a los que tengan que ver con indemnizaciones, y es un tema importante que se debe hacer cargo pues el Estado mexicano y en general pues los órganos legislativos en ese sentido. Sería lo que tendría que decir en este momento. Muchas gracias. Bueno, si les parece, vamos a
a hacer una última intervención, si quieren, en el mismo sentido en cómo se inició, ¿no?, la ronda, que si mal no recuerdo empezó José Antonio. Okay. Una última, quizás algunas conclusiones, alguna cosa que se quedó en el tintero o opinión sobre las intervenciones de los demás expositores. Bueno, sí, simplemente diría un punto que también dejó claro Luis, que es el tema del presupuesto y la construcción del presupuesto. Ahí la pregunta importante es también, ¿qué estamos esperando de nuestras comisiones? ¿Qué tipo de objetivos queremos plantearle a nuestras comisiones? Y es parte de esa construcción. Creo que David lo decía con mucha claridad. Hay un compromiso de generar, me parece, una cultura de los derechos humanos. Y ese también me parece un punto fundamental. Esto sale caro, sí, ciertamente sale caro, y sale caro sobre todo cuando hay espacios donde hay que remar mucho contra la corriente. Porque parte me parece que de la construcción de esta cultura es eso. Ejemplos tan simples como podríamos empezar hablando, Luis habla de todos y todas, podríamos decir todas directamente. Sí. Y eso por matices es simplemente la construcción de una cultura de lo que tendríamos que incorporar, no solo a nuestro lenguaje, sino a la manera en la que nos entendemos cotidianamente. Muchas gracias. Mauricio. Bueno, yo quisiera quizá dejar una problemática, no es algo resuelto, pero no me queda muy claro. Es dos ideas que se han planteado aquí. Una que ya señalaba el doctor Sergio López Ayón, en el sentido de cuál es el papel actual de las comisiones, su existencia misma frente a una reforma y una exigencia. Yo creo que, bueno, eso simplemente decir que sí hay instituciones de promoción de los derechos humanos que tienen ya un arraigo en una comunidad, pues es preferible perfeccionarlas a eliminarlas, ¿no? Sería como un contrasentido. Pero bueno, está la duda ahí, se planteó. Pero sí me parece que es importante dejar claro que si no son mecanismos jurisdiccionales, y ahí parece un consenso en el sentido en que no se debe jurisdiccionalizar los procedimientos ante las comisiones, particularmente los de quejas, porque no habría duda en otros sentidos, ¿no? A mí me parece un poco un contrasentido decir que se debe eliminar la cuestión de la parcialidad en la aprobación y que se deben cumplir de forma integral, que la recomendación es integral. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, para establecer una denuncia ante una instancia internacional se deben agotar los recursos internos, los recursos que sean efectivos, dice las normas generalmente, y se exige a los estados que establezcan recursos judiciales efectivos frente a violaciones de derechos humanos. Esto es, las comisiones de derechos humanos no suplen la obligación del Estado de establecer recursos judiciales efectivos ante cualquier violación a los derechos humanos.